Las guerras son libradas por ejércitos que desde muchos bandos defienden intereses propios y encontrados. En torno a sus participantes se reproduce el odio, el rencor y la venganza. Y así, entre tantos actores, sentimientos e intereses, se crea un círculo vicioso donde terminan justificándose unos a otros y perpetuando la guerra. Colombia es fiel reflejo de esa naturaleza de la violencia y vive un conflicto armado que tiene más de 60 años. Guerrillas, gobiernos, mafias y paramilitares se han enfrentado por hacer prevalecer sus intereses, dejando a la población civil en medio de las balas. Cúcuta, la capital fronteriza más importante para Colombia, es escenario de primera línea del conflicto armado. Allí han tenido influencias las guerrillas del ELN, el EPL y las FARC, las Autodefensas Unidas de Colombia y ahora las estructuras armadas que se atomizaron tras la desmovilización paramilitar. Cúcuta es la principal receptora de la población que viene huyendo de la violencia, sobre todo del Catatumbo, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales. Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté, llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, no hay libertad. Aquí no pasa un día sin algo que lamentar. Quiero vivir esa más violencia de la que yo he vivido, que cambie, pero que no a cambiar de este país, sino porque este es el país de nosotros. Y la violencia la tenemos nosotros mismos, porque si nosotros seguimos con la misma guerra, ahí sigue la violencia. Hay que perdonar para que no haya violencia. Tenemos que perdonar. Así no hayan quitado el ser más querido, pero hay que perdonar para que no haya. Pues si nosotros seguimos peleando, se sigue la guerra. Y ahí vamos, luchando. Antonio Santos, cuerpo sin vida de un menor de 17 años y de Oscar Miranda Pavón. Ese es el yerno y el hijo. Y el hijo casualmente iba acompañándolo, sí, para hacer vigilancia. Sí, me colaboraba a mí, como los mayores no estaban aquí, entonces él me colaboraba a mí. Es que no le gustaba el estudio, él decía que los profesores no sabían nada. Esto era el periodo en que hubo varios vigilantes. Sí, ahí está. 2003 hubo una matanza mucho. Todos los barrios nuestros, sí, aquí. Yo creo que también nuestras familias allá, una sí, una no. Casi mitad tienen, sí, algún familiar que ha sido, no, por aquí o víctima o... Yo tengo una amistad mía y se llama Socorrito. Ella tiene los hijos desaparecidos. Yo quisiera la paz, todos los días quisiera la paz, que la guerra se acabara, que no hubiera guerra, que no hubieran más matazones, que no hubieran tantas familias sufriendo el mismo dilema que yo estoy sufriendo. Un día, 15 de diciembre del 2001, un miércoles, siendo por ahí eso de las 4 de la tarde, llegué yo de mi trabajo, porque cuando eso estaba yo alentada podía trabajar. Me sonó el teléfono y contesté. Cuando me contestó una mujer que es una prima hermana de mis hijos y me dijo que a mi hijo Reinaldo lo habían agarrado los paramilitares. Un hombre
es que se le acercó al papá de mis hijos y es que le dijo, no busquen más al muchacho porque donde él quedó nadie lo va a sacar y nosotros sabemos a dónde vive cada quien. Vengo desplazada de Aguachica, Cesar, y el 4 de mayo del 2004 ya nos vinimos para acá. Trabajaba en el sur de Bolívar cocinándole a los raspachines. Ya estaba vistiendo para venirse cuando subieron los paramilitares. Lo amarraron, lo agolpearon y lo torturaron feo. Nosotros no lo pudimos ver porque duró 3 días allá en el monte tirado. No dejaban subir la gente ni nada. 3 días duró allá al sol y al agua. Para ir a bajarlo fue toda la Junta de Acción Comunal porque en uno solo no se metía. Ese día sí llegó, pero un grupo, pero bastantísimo. Y pues iban en busca del dueño de la finca. Y como ya estaban, eran mis hermanos trabajando. Y pues había uno, ¿para qué yo digo? Mi hermano Tomás, él se alzó. Es decir, yo me acuerdo que él se les alzó y una vez los tiraron al suelo y eso sí en la cabeza, cada uno les pegaron y ahí estiraron la cabeza. Y ese día sí no nos dieron sino 10 minutos y subirnos a la canoa, que yo tanto miedo que me daba pasar allá en Barranca del Río, andar por canoa. El 23 de abril del 2003 se fue mi otro hijo, que él estaba trabajando por allá por los lados del Suspiro, por allá por una vereda que llaman el Suspiro, por los lados de Convención, Ocaña, por allá por todas partes. Cuando llegó a Ocaña dijo que iba bien, ya la llamada de Convención no llegó, ya esa llamada no llegó. Fue cuando ya nos dimos de cuenta que él también estaba desaparecido. Y desaparecido es que hasta la fecha, porque ese muchacho sí es como si la tierra se lo hubiera comido porque él no apareció. No aparece ni alzado, ni guardado, ni muerto, ni vivo, ni de ninguna manera aparece. Oremos por aquellas personas que son perseguidas por causa de la injusticia y por quienes han perdido sus tierras y han sido desplazados. Largo caminar. Hoy Colombia, su Estado y su sociedad civil tienen la oportunidad de empezar a saldar una deuda histórica con estas personas, procurándoles verdad, justicia y reparación, pero sobre todo garantías de no repetición. Ya eché yo a escarbar y escarbar, y fue cuando ya me llegó una carta de Bogotá, donde el iguano me confirma haberlo matado a Reinaldo, ¿no? Haberlo matado y tirarlo al río Zulia. Pero que con el otro sí no, porque yo le he hecho preguntas, porque es que yo he hablado directamente con ellos. Así será lo que a mí se me quitó el miedo y todo, que yo ya he sido capaz de hablar directamente con ellos. Y de él sí no me dan razón ninguna. Todo el mundo que nosotros estamos reclamando por ellos. Yo metí papeles en Justicia y Paz y en Son Social, me llegaron unos papeles, pero en uno no dice nada, en otro dice que no es aprobado. Que no es aprobado que su hijo haya sido matado. Que no es aprobado. Pero muerto está. Pero muerto está. Ellos ya casi van a salir, porque ellos ya escasitamente les faltarán como unos 5 años, unos 5 a 3 años les falta, porque por haber dicho la verdad, les rebajaron la mitad más de la mitad de la pena. Que ellos van a reparar los muertos, que los van a pagar, dicen ellos que los van a pagar, a uno nunca le pagan un hijo. Un hijo para uno es una cosa tan sagrada que eso no hay pago. Así sea todo el oro del mundo que se lo den a uno, para uno un hijo nadie es capaz de pagar un hijo.
para que siempre brille y resplandezca la verdad y los crímenes de nuestra sociedad, de nuestros sectores, de nuestras familias, de nuestras comunas, municipios y el país no queden en la impunidad. ¿Qué tantas historias de víctimas existen? O sea, cuando decimos que ya no son 200 ni 300, sino que son 8.000, 9.000 o 10.000, pero que la no sistematización nos hace creer que fueron pequeños fallos del Estado, pequeños fallos de una institucionalidad que no funcionó. Ese conjunto de actores tiende a minimizar esa fatalidad que nos presenta la imagen de violencia que hay en el departamento. La vida ha sido dura con estas mujeres. Les ha quitado hijos, esposos y hermanos. Es una historia que se repite una y otra vez. Hoy viven excluidas, sin oportunidades y en el constante riesgo de que se les vulneren sus derechos, pues la violencia no ha desaparecido. Pues hay muchas personas que no tienen, son arrendadas, no tienen casa, no tienen nada. Hay personas, mujeres solas que les toca todo también mujeres la maleta. solas. Para ella quitar un contador necesitan bachiller. Para ir a colgar Cortar un cable palo eléctrico necesitan bachiller. Para subirse a un poste necesitan bachiller. Entonces, y si no lo tenemos. Entonces, ¿nosotros para qué servimos? Para nada. Para nada. Aquí del barrio han matado muchos niños menores de edad. Y según que Dios los guarde y los favorezca, hay un poco que tienen que ya hay niños que hay una lista que van a hacer limpieza. Me da tristeza ver todos esos niñitos que ya de esos ya han matado 2. Porque hay muchos muchachos que están amenazados. Ya hay señoras que ya les da miedo irse a trabajar porque tienen los muchachos solos y no saben a qué hora lleguen por sus hijos. Lo que hace una ciudad no son los establecimientos, no son las paredes, no son los muros. Lo que hace una ciudad es la comunidad, es la riqueza de las personas. Con una condición de jóvenes que con dificultad, con gana, eventualmente hayan estudiado, pero no tienen ninguna oportunidad, porque no hay trabajo. No hay opción después de los 15, 16 años. La única opción, ir al ejército, deja pasar hasta los 18. Uno mira una barriada así y dice, va, ¿qué cuenta? ¿Qué valen esa gente? Es que para nuestra manera de pensar, para nuestra dirigencia no vale nada la gente. No entiende la fuerza, la energía, la inteligencia, la riqueza de sentimiento y de creatividad que hay en esta gente. Esta es la vida de mis hijos. Esto es lo de mi hijo Reinaldo. Esto es una cueva. Cuando yo le iba a pegar a él, él arrancaba a correr y entre esa cueva se me metía, donde vivíamos. Los 2 varones que se me desaparecieron y la hija hembra que vive en Venezuela. Y él se iba por allá para el monte y cuando me llegaba con un ramito de flores. Estas son las manitas de él, porque a él le gustaba tener sus anillos, su reloj, su manilla, le era muy coqueto. Como que yo me siento feliz sabiendo yo qué hacían ellos. O sea, no olvidar, esto es para no olvidar. El encuentro de la madre con el hijo es el encuentro de 2 corazones que se descubren fundiéndose en un único consuelo. Son 2 miradas que se buscan y se hallan en medio de los dolores y tormentos, del abandono y la soledad, pero que en esta fusión de amor que se da y se recibe descubren el remedio necesario para mostrarnos que en el camino de la cruz no estamos solos. Tantos años para recoger la dignidad perdida
para recoger la infamia y el olvido, para sobreponerme a la terrible indiferencia de los pueblos. Y así el departamento tuviese que escuchar 15.000 o 22.000 historias de dolor de lo que ha significado un proceso de violencia como el que ha tenido, solamente en ese ejercicio podemos saber que en algún momento esta sociedad y estos actores y nosotros quienes hemos estado aquí somos parte culpable del proceso por omisión. Esa indiferencia de la que habla Socorro no puede ser el camino por el que continúe el pueblo colombiano. Las víctimas tienen unos derechos que deben ser respetados y promovidos. La sociedad civil y su Estado tienen hoy la oportunidad de hacer real una ley de víctimas y restitución de tierras y dar un primer paso hacia una paz verdadera.